Bienvenidos esta tarde de miércoles a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen una tarde más en este espacio en donde hacemos eco de todo ese conocimiento y las actividades que se generan en nuestra casa de estudio desde muy distintas áreas del conocimiento. Hoy estaremos platicando sobre impunidad, sobre vacunas, pero reflexionaremos ampliamente sobre el vínculo de las artes y los derechos humanos. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Temas, perspectivas que pueden parecer distantes, como los derechos humanos y las artes, resaltan coincidencias y fortalecen vínculos en la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de la UNAM, que fue creada hace casi una década con el objetivo de reconocer las luchas del líder africano y que, con el paso del tiempo se ha ido diversificando para llegar a más personas, a más públicos y además sembrar las bases en torno a la cultura de la paz. Para platicar de todo esto nos acompaña el maestro Bruno Velázquez Delgado, quien es el coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, Rosa, encantado de estar aquí contigo y de estar en la UNAM Responde para platicar de todo esto. Pues comencemos por el principio. ¿Cuáles son los objetivos de esta cátedra encaminada a fortalecer la cultura de la paz? Efectivamente, su vocación son los derechos humanos en las artes y, como bien mencionas, hay una serie de agendas que buscamos impulsar con los trabajos de la cátedra. Por supuesto, la promoción de la cultura de la paz, la promoción de los derechos humanos, el aprecio por la diversidad, el interés superior de las infancias y la salud mental. Entonces, tenemos la fortuna de que la vocación de la cátedra, que es de Derechos Humanos en las Artes, nos permite una amplia gama de acciones y nos obliga a estar explorando cómo desde las distintas disciplinas artísticas se puede no solamente visibilizar estas agendas, sino sobre todo también hacer una crítica a la cultura de guerra y a las muchas violencias que de una u otra forma afectan la vida cotidiana, no solo en nuestro país, sino del mundo entero, ¿no? ¿En qué momento alguien se da cuenta de que las artes y los derechos humanos pueden estar en un mismo espacio proponiendo algo distinto, algo nuevo, algo muy enfocado? Sí, pues es curioso porque pareciese, ¿no?, en primera instancia que no hay un vínculo así inmediato, tan natural, pero más bien yo creo que si nos vamos a la historia del arte, siempre las y los artistas han sido pues los principales promotores de causas que de alguna u otra forma tienen que ir salvando la censura, ¿no?, de los poderes fácticos establecidos. Entonces, en realidad el arte siempre ha sido un vehículo para promover discursos, narrativas y las causas que apuntan hacia una mayor justicia, a un mundo, digamos, más libre, ¿no? Entonces, más bien ahora pareciera que el arte vuelve a convertirse quizá en esa herramienta primordial para continuar esas luchas, pues que al final del día no han terminado de dar todos sus frutos, ¿no? Entonces, un poquito también es esa búsqueda de intentar encontrar cuáles son las y los exponentes o las corrientes actuales e históricas en las distintas disciplinas artísticas para que desde la cátedra podamos nosotros impulsar estas agendas que hemos mencionado, ¿no? Claro, y resulta interesante esta búsqueda porque no es algo que esté establecido, no es algo que esté ahí ya, digamos, de hecho, sino que se van abriendo nuevas líneas con respecto a las necesidades, al contexto mismo en que vivimos, pero hay algo que no puede dejar atrás la cátedra, que es el nombre o el personaje que le da el nombre. Cuéntanos. Sí, correcto, porque más, y un poquito conectando con lo que preguntabas hace un momento, también tenemos que estar la industria del espectáculo, ¿no? Entonces muchas veces ahora las artes quizá pueden terminar por caer en discursos un tanto superficiales y entonces hay que ver la manera de trabajar para que también estas disciplinas, sobre todo cuando buscamos que el público sean nuestras juventudes universitarias, se empiecen a involucrar en las luchas, que como bien mencionas, Nelson Mandela pues es uno de los ejemplos y los paradigmas de quienes se comprometieron en la construcción de no solamente un mundo libre de violencias, sino de colectivos sociales donde la justicia y sobre todo el respeto a los derechos humanos sea como la principal meta, ¿no? Entonces, claro, si tenemos a la vida, la obra y legado de Nelson Mandela como nuestro
faro orientador, pues tenemos siempre que cuidar mucho de mantener nosotros ese cauce, ¿no? Hablas, por supuesto, del compromiso, pero pienso en Nelson Mandela como un ejemplo de congruencia, sí, de aquello que se nombra, de aquello que se dice, de aquello que se hace con conciencia, sí, con conocimiento, y que no queda además en un entorno privado, sino que logró, pues sí, eso, levantar, sí, reflectores, y cómo hacerlo desde la universidad, entendiendo que las nuevas generaciones pues se van renovando constantemente. Sí. Claro, ese es un reto además, ¿no? Los públicos constantemente cambian. Entonces una estrategia que hemos buscado en la cátedra es justo intentar democratizar el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, es salir de los espacios tradicionales, ir a territorio, vamos a los campus del CCH, vamos a las prepas, vamos a las FES, buscar convocar a las juventudes, cosa que hacía Nelson Mandela, porque eso es un poco la política, ¿no? Hay que convocar, hay que incluir, y en ese sentido también romper con esta idea un tanto elitista de la cultura y de las artes, en las que el público es un público pasivo, ¿no? Entonces acá nosotros buscamos involucrar a las y los jóvenes de forma creativa, por medio de convocatorias, por medio de actividades en las cuales ellas y ellos son partícipes, que están también construyendo no solo conocimientos, sino incluso creando acciones performáticas en las que las artes, por supuesto, son el vehículo y los derechos humanos son el discurso, ¿no? O el objetivo. ¿Qué tan abiertos, qué tan conscientes están las nuevas juventudes a estos discursos cuando pues vivimos inmersos, digamos, como en un acelere, pero por supuesto su realidad y su percepción puede ser otra? Puede ser otra, pero la verdad es que las y los jóvenes, y sobre todo universitarias de nuestra universidad, yo lo que he observado es que es gente muy comprometida, es gente además que tiene realidades difíciles, gente que está apostando por su propia formación, entonces es gente muy consciente, que tiene además una claridad sobre las problemáticas que les afectan directamente a ellas y a ellos, y que por lo mismo pues nos obligan a que nosotros desde la cátedra vayamos a ellas y ellos y les escuchemos, ¿no? Porque no solamente es ir a ofrecerles actividades, sino escuchar qué es lo que les está llamando la atención, qué les interesa, y desde allí construir. Yo lo que he descubierto es que nuestra comunidad es una comunidad muy politizada, al mismo tiempo muy incluyente, que respeta la diversidad y que al mismo tiempo tiene muchas problemáticas fuertes que se van, ¿no? Que estamos explorando las maneras de resolver, pero hay voluntad y hay muchísima imaginación, ¿no? Hace unos días, creo que fue esta misma semana, hablamos sobre el conflicto del Medio Oriente. Hace un par de semanas hablamos sobre esta nueva propuesta del Centro Cultural Universitario Tlatelolco con respecto a este concepto de construcción de una cultura de la paz que cada vez es más abierto y al mismo tiempo mucho más íntimo. ¿Cuál es el aporte, la visión, la perspectiva que ofrece o que se ofrece desde esta cátedra? Pues por cultura de paz habría que entender entonces que hay que promover la construcción de espacios libres de violencia, ¿no? Entonces, en la cátedra de Nelson Mandela, desde que tengo yo la fortuna de encabezarla, pues pusimos un lema que nos orienta, que nos da guía, y es hacia la construcción poética de un mundo libre de violencias. Entonces, eso pasa, o sea, intentar construir la cultura de paz o intentar apuntar hacia ella, pasa necesariamente por denunciar la cultura de guerra, por visibilizar las muchas violencias estructurales, coyunturales, cotidianas que nos aquejan y que de una u otra forma constituyen el entramado de nuestra vida cotidiana, y al mismo tiempo promover sí actividades que estén basadas en una idea. Había un filósofo, Iván Illich, que pensaba en la convivencialidad, ¿no? Hay que generar espacios donde se genere convivencia, donde haya colaboración creativa y donde además exista un diálogo efectivo, ¿no? Porque la cultura de paz también apunta hacia ello, la búsqueda de solucionar los conflictos, de mediar, de conciliar y de negociar y acordar, ¿no? Acordar siempre desde un espíritu constructivo, donde además, bueno, claro, sin caer en ingenuidades ni en optimismos impertinentes, ¿no? Es más bien sí tener esa claridad de que
es muy difícil cambiar las dinámicas sociales, pero la fortuna que tenemos en los espacios escolares es que son, digamos, comunidades que al final del día se conocen entre ellas y donde sí puede tener una incidencia real, ¿no? Entendiendo o partiendo de estas colectividades, de esta necesidad de actuar y de pensar, de nombrar en comunidad, ¿cómo es la colaboración con otras instancias de la UNAM, pero también con otros espacios culturales fuera de ella? Pues eso también ha sido algo en lo que me ha abocado personalmente desde la cátedra, en generar mucha vinculación, abrir los horizontes y expandir esos territorios donde la cátedra puede tener presencia, ¿no? Entonces, tenemos alianzas estratégicas en la coordinación de humanidades con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el Programa Universidad de Derechos Humanos, con el Instituto de Investigaciones Sociales, en la coordinación de investigación científica con el Pabellón de la Biodiversidad, con la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, con distintos recintos culturales como CASUL, Centro Cultural Tlatelolco, El Chopo, San Ildefonso. En el Colegio San Ildefonso tenemos un coro que la Cátedra Nelson Mandela patrocina y apoya, junto con el Colegio San Ildefonso, y es un coro incluyente, no profesionalizante, donde, por ejemplo, participan personas trabajadoras del colegio, pero también vecinas y vecinos de los barrios aledaños, y ensayan 2 veces a la semana. Ya tuvimos una primera presentación pública en las escalinatas del colegio el año pasado. Este año queremos tener un par de recitales también, que más es se lleva un método que se llama el método A que la canción, lo hizo Manzanero con otros compositores, y que lo que busca es rescatar la música regional mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso en San Ildefonso, pero en Piso 16, que es esta incubadora de Laboratorio de Iniciativas Culturales, hemos apoyado algunas de las iniciativas que salieron o resultaron ganadoras de la convocatoria el año pasado. En CASUL hemos tenido exposiciones de carteles. Con Casa del Lago y el Festival Aleph tuvimos un concurso de carteles, Imagina un mundo sin ejércitos, que derivó de un seminario en el Instituto de Jurídicas sobre desmilitarizar México. Entonces eso, también buscar que las acciones y el trabajo de la cátedra no se quede reducido a los circuitos ya conocidos, tradicionales de difusión cultural. Sobre todo eso, ¿no? Lo que mencioné hace rato, ir a los bachilleratos, ir a los SHs, ir a las prepas. En eso estaba pensando, ¿cómo lograr que una cátedra que desde el nombre tiene pues como el fin, digamos, muy académico, muy teórico de lo que se hace, de lo que se piensa, de lo que se quiere lograr, permite tener un diálogo directo, un diálogo en las calles, en las escuelas, en las facultades, y hay distintas opciones? Cuéntanos, para ir terminando también, de la actividad en la que participan hoy miércoles. Hoy miércoles tenemos un concierto en el marco del 8M, que se conmemora en nuestra universidad este 13 de marzo. En las islas tendremos un concierto con Luz María Cardenal y luego Vivir Quintana. Entonces les invitamos a que nos acompañen. Lo que buscamos es justo generar espacios de convivencialidad donde se visibilicen las problemáticas que aún tenemos en términos de violencia de género, pero también que esta construcción de una cultura de paz pasa por lo que las artes te permiten, que es también una capacidad de poder festejar en comunidad lo que puede ser un buen recital musical, ¿no? Tenemos también en los SHs un proyecto de canción de protesta y movimientos sociales que consistió en justo involucrar las 3 actividades sustantivas de la universidad, ¿no? Docencia, investigación, difusión de la cultura, donde las y los profesores de lenguas extranjeras se involucraron para trabajar con las letras de canciones de protesta como material didáctico. Las y los profesores de los talleres de música han estado montando algunas canciones de protesta. Yo mismo fui a los 5 CCHs a tener una conversación con las y los chicos de estos grupos sobre la historia de la canción de protesta en América Latina, Estados Unidos, Europa principalmente. Y luego la idea es que en su festival de primavera se armen unos palomazos colectivos donde se cante a viva voz algunas canciones que en cada plantel de CCHs escogieron su propio recital. Entonces, un poco eso que mencionabas ha sido parte del reto, ¿no? O sea, cómo democratizar esta oferta, cómo democratizar las actividades de una cátedra
rompiendo justamente ese academicismo, rompiendo un poco esas cajas de resonancia, ¿no? Donde siempre son las mismas y los mismos expertos hablando de los mismos temas y que no necesariamente logran interesar a las y los jóvenes, ¿no? Por eso creo que es muy importante ir a territorio. Y nos queda muy poquito tiempo para terminar. ¿Dónde y cómo podemos enterarnos de las actividades que están llevando a cabo de forma cotidiana? Les invito a que nos sigan en redes, en Instagram, Cátedra Nelson Mandela UNAM, y en Facebook, Cátedra Nelson Mandela UNAM también. Ahí estamos todo el tiempo anunciando las actividades, tanto las que vienen como las que ya fueron. Ahí se puede conocer un poco los registros documentados de nuestras actividades. Y bueno, y espacios como este que tú nos abres, ¿no? Oye, de eso se trata, de hacer difusión de todo ese trabajo que realiza nuestra UNAM desde muy distintas áreas. Pensaba solamente ya para terminar, cómo una cátedra, como te lo decía, donde está muy fuerte la parte académica, la parte teórica, impacta, no solamente en este contacto, sino un poco, no sé si preguntarlo así, cómo se mide, cómo reaccionan los jóvenes ante este conocimiento y ante estas nuevas alternativas de entender el mundo que nos toca vivir. Te referías a ellos como, o muchos de estos jóvenes que están viviendo en un entorno en realidades complejas. Sí. Bueno, ¿y cómo medimos si tenemos impacto? Pues la verdad es que de otra forma en la que hemos intentado democratizar nuestra oferta es que todas las actividades de la cátedra son gratuitas, o son convocatorias en las cuales las y los estudiantes que participan incluso pueden salir con algún beneficio, ¿no? Y lo que hemos visto pues es eso, medimos nuestro impacto en las propias actividades, vemos que las y los chicos vienen, participan activamente, se involucran en estos palomazos, en los SHs, pues auditorios llenos, ¿no? Los conciertos por lo general también tienen mucho impacto. Y no quería decir medir en el término de cuántas personas. A mí me parece que el trabajo que se realiza en muchas áreas, en particular en nuestra universidad, no tiene mucho que ver con los cuántos, sino con los cómo y con el impacto que tiene a veces en una sola persona, y a eso nos dedicamos. Y lo es que te entiendo, por eso me refiero, es que lo ves en el entusiasmo. Digo, pueden ser 5 o 10 personas, pero el hecho de que están participando activamente, no son público pasivo, sino que están realmente respondiendo y son luego espacios en los que realmente se genera un diálogo, ¿no? Claro. Y lo vemos justamente en la cantidad de personas, de estudiantes que asisten a los conciertos que se realizan en las islas, a las exposiciones, las personas que participan en las convocatorias, pero creo que tiene que ver con algo mucho más íntimo, que es la forma en la que entiendes tu entorno, y eso lo sabe cada uno de los universitarios que han sido tocados por el arte, por la cultura, por el conocimiento de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Bruno Velázquez Delgado, coordinador de esta cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, muchas gracias por estos minutos y por compartirnos parte de las actividades. Está ahí la invitación para seguirlos en las siguientes actividades, y comenzamos con el concierto de esta tarde. Sí, muy gracias a ti, Rosa, por el espacio. Buenas tardes, y les esperamos en el concierto. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Hay mucho que escuchar y mucho que disfrutar también. Y bueno, con estas actividades también suceden en otros espacios. Durante el mes de marzo, la Casa Universitaria del Libro ha preparado diversas actividades que promueven el alto a la violencia contra las mujeres y el reconocimiento a sus labores. Y en Cazul también podemos visitar la exposición de Eugenia Marcos titulada Niñas Vendidas, que aborda el matrimonio infantil, la esclavitud y el trabajo en los campos. Esta exposición, vinculada con la pintura, también tiene actividades relacionadas con la presencia de la diputada Eufrosina Cruz, quien platicará sobre su libro Los sueños de la niña de la montaña, y también de los derechos para las mujeres indígenas en México. Esto sucederá el próximo miércoles 20 de marzo, así que acércate a las redes de Cazul para conocer el programa completo y además poder disfrutar de sus instalaciones. La eficacia de las vacunas se ha visto opacada por una serie de mitos que se reflejan en su aplicación. Enseguida, la cápsula de Facultad de Medicina nos habla de sus características y también de sus beneficios.
Gracias al éxito de las vacunas, actualmente es difícil darse cuenta de los beneficios que nos otorgan, lo que favorece la decisión de no vacunarse, con el consecuente aumento en la aparición de enfermedades que se encontraban controladas, como es el caso del sarampión. Aunado a esto, han surgido algunos mitos sobre la aplicación de las vacunas. Entre los más comunes están: con buena higiene, saneamiento y agua potable ya no es necesaria la vacunación. Falso. Estas medidas, aunque son importantes, no son suficientes para detener las enfermedades, por lo que la vacunación sigue siendo necesaria. Las vacunas son seguras. Verdadero. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de diferentes fases de ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. La mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y temporales. Los raros efectos colaterales graves notificados son investigados inmediatamente. Es mejor la inmunidad proporcionada por las infecciones naturales que por las vacunas. Falso. Las vacunas interaccionan con el sistema inmunitario y producen una respuesta inmunitaria similar a la generada por las infecciones naturales, pero sin causar la enfermedad ni poner a la persona en riesgo de sufrir las posibles complicaciones de la misma. Es necesario vacunarse contra enfermedades aunque no se vean en mi comunidad o en mi país. Verdadero. Aunque las enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación se han vuelto raras en muchos países, los agentes infecciosos que las causan siguen circulando en otros. Actualmente el mundo está interconectado, las fronteras geográficas se cruzan fácilmente y es posible infectar a cualquiera que no esté protegido. Un niño puede recibir más de una vacuna a la vez. Verdadero. La administración de varias vacunas al mismo tiempo no tiene efectos negativos en el sistema inmunitario del niño. La principal ventaja de administrar varias vacunas al mismo tiempo es la necesidad de menos consultas, lo que ahorra tiempo y dinero. Además, algunas vacunas permiten una aplicación combinada, por lo que ya se encuentran en esas presentaciones. Por ejemplo, la triple viral o la pentavalente acelular. La vacuna contra la influenza causa la enfermedad. Falso. La vacuna se administra para estimular una respuesta inmune específica contra los virus contenidos en esa vacuna, que son las 3 cepas circulantes más prevalentes cada año. Es preparada con fragmentos del virus purificado. Para provocar enfermedad debe estar completo. Además, requiere ingresar al organismo a través del tracto respiratorio. Las vacunas causan autismo. Falso. Un estudio en 1998 planteó la posible relación entre la vacuna triple vírica, sarampión, rubiola y paperas y el autismo, pero posteriormente se demostró que era fraudulento y tenía graves sesgos, por lo que la revista que lo publicó se retractó y retiró la publicación. Después de esto, se han realizado múltiples estudios que no han encontrado evidencia que relacione la vacuna con casos de autismo o trastornos del espectro autista. Hay vacunas que causan síndrome de muerte súbita. Falso. Ninguna vacuna provoca el síndrome de muerte súbita del lactante. Si una enfermedad es erradicada en el mundo, no es necesaria la vacuna. Verdadero. La única enfermedad erradicada mundialmente es la viruela, y ya no es necesaria la vacuna. Las vacunas contienen mercurio y conservadores que son dañinos para la salud. Falso. El timerosal es un compuesto orgánico que contiene mercurio y se añade a algunas vacunas como conservador. No hay datos que indiquen que las cantidades de timerosal utilizadas en las vacunas supongan algún riesgo para la salud. Actualmente las vacunas para menores de 6 años no contienen mercurio, únicamente los viales multidosis contienen pequeñas cantidades, las cuales no representan ningún riesgo para la salud. Sin vacunación, enfermedades que se han vuelto raras como la tosferina, la poliomielitis o el sarampión pueden reaparecer rápidamente. Vacúnate. Los beneficios de la vacunación superan largamente los riesgos y sin vacunas habría muchos más casos de enfermedad y muerte. Para más información, visita la revista digital Más Salud, www.masaludfacmed.unam.mx. Impunidad y seguridad son temas vinculados estrechamente con el ámbito político y electoral. Sobre este tema de agenda nacional escuchamos hoy a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
¿Qué tal? Comenzaron las campañas a la presidencia de la República. El tema central es la seguridad, sin duda. Pero ha pasado un segundo término que la seguridad depende de manera directa con la impunidad. Las propuestas hasta ahora escuchadas van desde las grandes cárceles hasta los militares, las fuerzas de seguridad, y por tercer sexenio, y estamos a punto de entrar al cuarto sexenio, se pretende construir seguridad sin pasar por la justicia. Mientras la impunidad continúe como está, no habrá soldados ni cárceles suficientes. La agenda central es abatir la impunidad para garantizar la seguridad. Comenzar con abatir la impunidad y romper estos vínculos político-criminales y las redes de macrocriminalidad. Con impunidad casi del 100% no alcanzaremos la seguridad. El debate tendría que estar centrado en seguridad y justicia. Gracias. Con esta y otras varias reflexiones terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo esta tarde a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas e invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto mañana 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.